De todas que el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de la lectura titulada Cómo adorar y hacer su voluntad en el libro de Mateo, capítulo 6 y capítulo 7. Señor, te adoramos, te damos toda gloria y honra. Gracias, Padre, por tu palabra y por darnos la oportunidad de encaminarnos en esta jornada, Señor, de estudiar el libro de Mateo, Señor, comenzando asimismo el estudio del Nuevo Testamento. Pedimos, Jehová, Señor, que nos ayudes a entender los evangelios y a poder en esencia, sacar las enseñanzas que son presentadas para que asimismo podamos no solo entenderlas, sino aplicarlas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos asimismo, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos muestra en estos capítulos 6 y 7 cómo adorar y también cómo hacer la voluntad de Dios. El capítulo 6 se enfoca en asegurando relaciones y el capítulo 7 en lo que son las respuestas correctas. Cuando dice capítulo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, y el 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedes conciliar estas declaraciones que parecen contradictorias? ¿Cuál es el criterio que Jesús está tratando de establecer? Bueno, al juzgar, tiene en mente el vincular motivos a las acciones de otra persona. Puedes concluir que tu vecino es vulgar, amigable o entremetido, atento a detalles o quisquilloso, dependiendo de los motivos que tú atribuyes a esta persona. Juicios rápidos y motivos mal entendidos conducen a una clase de tratamiento que puede ser una manera de promover o demostrar una conducta que viene con una actitud. Así que en contraste tenemos la responsabilidad cristiana de ser inspector de frutos para evaluar las acciones nuestras y las acciones de otros a la luz de las normativas, ¿verdad? De lo que es la palabra que fue inspirada por Dios, como dice el capítulo 7, versículo 20. Busca un fruto para morder, ¿verdad? Al leer Mateo 7 del 1 al 5 y capítulo y versículo 15 y 20. Y al hacerlo, si hayas evidencia de que fruto no pertenece a tu vida, pide a Dios que te ayude a podar tus actitudes y tus acciones. Por mucho que hayan alcanzado los filósofos, hermanos, solo Jesús practicó absolutamente lo que predicó. Cuando es mencionado, hermanos, esto lo vamos a ver en esta lectura y en otras lecturas también, cuando es mencionado lo que es el ojo o los ojos. En la Biblia el ojo es a menudo un símbolo de cualidades morales. El ojo no solo es órgano de la vista, sino que también es abundante o generoso, como dice Proverbios 22:9, orgulloso, como dice Isaías 5:15, lleno de adulterio o codicioso, como dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 14, capaz de experimentar compasión, como dice Deuteronomio 7:16, y el ojo bueno de Mateo 6:22 está puesto en Dios, mientras que las personas con ojos malos tratan de mirar a Dios y al mundo simultáneamente, lo cual impide verle a Él con claridad. Entonces, el término hipócrita que es utilizado en el capítulo 6, versículo 2, vemos asimismo que según se usa aquí se refiere a las personas que hacen buenas obras solo por la apariencia, no por compasión ni ningún otro motivo bueno. Sus acciones pueden ser buenas, pero sus motivos son malos. Estos son actos vacíos, son recompensa, son su recompensa, mientras que Dios premiará a los que son sinceros haciendo las cosas a sí mismos por medio de su fe. Cuando Jesús dice no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, quiere significar que nuestros motivos para dar deben de ser puros. Es fácil dar con motivos mixtos, hacer algo en favor de alguien y si nos va a beneficiar en alguna manera. Los creyentes deberían evitar todo artificio y dar solo por la satisfacción de dar y así responder al amor de Dios. Cuando usted y yo estamos dando, hermanos, ¿por qué es que lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra motivación? Buena pregunta. Es muy fácil dar por reconocimiento y alabanza. Para asegurarnos de que nuestros motivos no son egoístas, debiéramos realizar nuestras buenas obras eh, silenciosamente, sin esperar recompensa. Jesús dice que debemos de revisar nuestros motivos en cuanto a generosidad. En el capítulo 6:4, también en oración, 6:6 y ayuno en el 6:18. Estas obras no deben de ser egocéntricas ni teocéntricas.
y no para hacernos lucir bien, sino para hacer a Dios lucir bien. La recompensa que Dios promete no es material y nunca es dada a los que la buscan. Hacer algo solo para nosotros no es un sacrificio de amor. Así que algunas personas, especialmente los líderes religiosos, querían que los vieran como santos en aquellos momentos bíblicos, y la oración pública era una de las maneras que empleaban para lograrlo. Jesús vio más allá de sus actos de justicia propia y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo ni dónde, sino en la comunicación de Dios. Y es válido orar en público, pero orar solo donde vamos a ser vistos es una indicación de que nuestra audiencia verdadera, hermanos, no es Dios. Algunas personas piensan que repetir las mismas palabras una y otra vez como un encantamiento, ¿verdad? Como si fuera algún tipo de magia. Y que esto hará que Dios les oiga. No es esto correcto, ya que nos acercamos a Dios con la misma petición, ¿verdad? Jesús nos anima a que elevemos oraciones persistentes, pero condena las repeticiones triviales que no se elevan con un corazón sincero, sino que solamente son repeticiones sin significado. Esta oración puede ser un modelo para nuestras oraciones. El capítulo 6 del versículo 9. Debemos de alabar a Dios para orar por su obra en el mundo, orar por nuestras necesidades cotidianas y orar solicitando su ayuda en nuestros conflictos diarios. La frase Padre nuestro que estás en los cielos indica asimismo que Dios no es solo majestuoso y santo, sino también personal y amoroso. El primer renglón de esta oración es un modelo, es una declaración de alabanza y dedicación al honrar al hombre santo de Dios. Honramos el nombre de Dios al usarlo con respeto. Y si usamos el nombre de Dios ligeramente, no tomamos en cuenta lo que es la santidad de Dios. La frase venga tu reino es una referencia al reino espiritual de Dios, no a que Israel fuera liberada del yugo de Roma. El reino de Dios fue anunciado en el pacto con Abraham en el capítulo 8, versículo 11 y Lucas 13, versículo 28. Está presente en el reinado de Cristo, en el corazón de cada creyente, como dice Lucas 17:27, y será completado cuando la maldad sea destruida y Él establezca nuevos cielos y tierra, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Cuando oramos, hágase su voluntad, no estamos abandonándonos a la suerte, sino que estamos orando que el propósito perfecto de Dios se cumpla en este mundo, también como en el más allá. Cuando oramos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, reconocemos que Dios es nuestro sustentador y proveedor. Es un segundo pensar, podemos decir, ¿verdad?, de nosotros mismos. Confiamos en que Dios cada día ha de proporcionarnos lo que sabe que necesitamos. Y asimismo, tener cuidado, hermanos, porque Jesús no está sugiriendo que Dios nos guía hacia la tentación, simplemente está pidiendo que seamos librados de Satanás y también de todos sus engaños. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones, algunas veces es tan sutil que inclusive no sabemos qué nos está pasando. Dios nos ha prometido que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, como dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Jesús nos pone en alerta cuando al perdón se refiere, del capítulo 6, 14 y 15. Si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios nos perdonará, porque cuando no perdonamos a otros, estamos negando lo que tenemos en común como pecadores necesitados del perdón de Dios. El perdón de Dios no es el resultado directo de nuestro acto perdonador hacia otros, sino que está basado en nuestro entendimiento del significado del perdón, como dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Es fácil pedir a Dios su perdón, pero es difícil darlos a otros. Cuando pidamos a Dios que nos perdone, debemos de preguntarnos, ¿he perdonado a las personas que me han herido o agraviado? Ayunar, no tomar alimentos con el propósito de emplear el tiempo en oración es noble y también dificultuoso. Nos da tiempo para orar,
Nos enseña no tomar, nos enseña autodisciplina, nos recuerda que podemos vivir con mucho menos y nos ayuda a apreciar también los dones de Dios. Jesús no estaba condenando el ayuno, sino la hipocresía de ayunar con el fin de ganar la aprobación de la gente, la cual celebraba lo que se estaba diciendo y probando que se estaba haciendo, solo para obtener esa aprobación. El ayuno era obligatorio para los judíos una vez al año, en el día de de la expiación, en Levítico versículo 23, versículo 30, capítulo 23, versículo 32. Los fariseos ayunaban voluntariamente 2 veces a la semana para impresionar a la gente con su santidad. Jesús recomendó actos de autosacrificio hechos en silencio y con sinceridad, y buscó personas que lo sirvieran con buenos motivos, no para satisfacer ansias de alabanza de las personas que le rodeaban. En el capítulo 6 y 17, el aceite de oliva se usaba como un cosmético similar a una loción. Jesús está diciendo, cuando ayunes, haz todo lo demás de forma normal. No hagas del ayuno un espectáculo. Hay personas que al ayunar, ¿verdad? No cuidan su apariencia. Entonces, ahí dice, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Y es como que ya se está dando a entender, ¿verdad? Le está dejando saber a la gente el hecho de que está haciendo algo. En este caso, el ayuno. Hacer tesoros en el cielo, en el capítulo 6 versículo 20, no es solo pagar el diezmo, sino que se logra también con cualquier acto de obediencia hacia Dios. Y hay cierto sentido en que al dar la obra de Dios estamos invirtiendo en el cielo, pero nuestra intención debería de buscar el cumplimiento de los propósitos de Dios en todo lo que hacemos, no solo en lo que hacemos con nuestro dinero. La visión espiritual es nuestra capacidad de ver con claridad lo que Dios quiere hacer en nosotros y ver el mundo a través de sus ojos. Pero este discernimiento espiritual puede ser fácilmente opacado, ya que los deseos, los intereses y metas egoístas bloquean esa visión. Servir a Dios es la mejor manera de restaurarlo. El buen ojo es el que se fija en Cristo. Jesús dice que podemos servir solo a un Señor. Vivimos en una sociedad materialista donde muchas personas sirven al dinero y emplean sus vidas en ganar y atesorar, solo para morir y tener que dejarlo todo. Su anhelo de tener dinero y lo que pueden adquirir con él llega a tener mayor preponderancia que su entrega a sí mismo a Dios y que los asuntos espirituales. Lo que atesore le absorberá tiempo y energías para pensar en ello. No caiga en la trampa de materialismo, hermanos, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, como dice en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. En capítulo 6 24 Jesús hizo un contraste con los valores celestiales, con los terrenales, cuando afirmó que debemos de dedicar nuestra lealtad prioritaria a las cosas que no se marchitan, que nadie puede robar y que no envejecen. No debiéramos llegar al extremo de fascinarnos tanto por nuestras posesiones al grado de que seamos esclavos de esta. Así que esto significa que si deberíamos de hacer algunos recortes en casos de que nuestras posesiones al grado, ¿verdad? Que seamos, se están convirtiendo literalmente en demasiado para nosotros. Hay personas, ¿verdad? Que van y se compran un auto que no pueden cubrir el costo, por ejemplo, vamos a decir, del auto que se están comprando o la casa donde viven consecutivamente. Así que debido a sus efectos insalubres, nos sugiere preocuparnos por aquellas cosas que Dios promete suplir. La preocupación puede dañar la salud, dar lugar a que el objeto de angustia consuma sus pensamientos, mermar la productividad también puede afectar negativamente la forma en que una persona trata a otras personas y también puede reducir la capacidad de confiar a sí mismo en Dios. Cuando hablé en el capítulo 6:33 de buscar el reino de Dios y su justicia, significaba buscar su ayuda en primer lugar, saturar nuestros pensamientos con sus deseos y asimismo también tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. Habrá personas, objetos, metas y otros deseos que compitan en cuanto a la prioridad. Cualquiera de estos puede sacar a Dios del primer lugar si usted no decide enfáticamente darle el primer lugar
en todos los aspectos, asimismo, de su vida. Planear para el mañana es tiempo bien invertido. Afanarse por el mañana es tiempo perdido. Algunas veces es dificultoso notar la diferencia. Planear es pensar con antelación en metas, pasos y fechas y confiar en la dirección de Dios. Cuando se hace bien, el afán disminuye. El que se afana, en cambio, hermanos, se ve asaltado por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. El que se afana deja que sus planes interfieran en su relación con Dios. No permita que su afán por el mañana afecte sus relaciones con Dios en el día de hoy. Capítulo 7. Jesús dice que debemos de examinar nuestras motivaciones y conductas en vez de criticar a los demás. Lo que nos molesta en otros son con frecuencia los hábitos que no nos gustan en nosotros mismos. Hay que meditar en esa palabra, ¿verdad? Ya que muchas veces lo que nos incomoda de otros también nos incomoda a nosotros mismos. Y quizás son cosas que aún hacemos nosotros mismos también. Nuestros malos hábitos y moldes de conducta um, son los que queremos cambiar en otros. Si está a punto de criticar a alguien, vea si no merece usted la misma crítica. Júzguese primero y luego perdone con amor a su prójimo y ayúdelo. La declaración de Jesús, no juzguéis, se refiere a la crítica y actitud de juicio con que se derriba a otros a fin de ponerse encima de uno mismo. No es una condenación de cualquier crítica, sino un llamado a discernir antes de ser negativo. Jesús mandó a desenmascarar a los falsos maestros en el capítulo 7 del 15 al 23. Pablo enseñó claramente que debiéramos ejercitar la disciplina en la iglesia. Primera de Corintios 5 del 1 al 12 y confiar en que Dios tendrá la última palabra, como dice Primera de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 5. Capítulo 7 versículo 6, cuando menciona a sí mismo lo que son los cerdos, estos son animales impuros de acuerdo a la ley de Deuteronomio 14:8. Cualquier persona que tomara un animal impuro, que lo tocara, se convertía en impuro ceremonialmente hablando ceremonialmente hablando. Y sin limpiarse no podía ir al templo a adorar. Jesús dice que no debemos de entregar cosas santas a personas impuras o a personas impías. Así que es pérdida de tiempo tratar de enseñar conceptos santos a las personas que no quieren escuchar y que despreciarán lo que digamos. No debemos de dejar de predicar la palabra de Dios a los que no creen, pero debemos de ser sabios y discernir que enseñar a quién para no desperdiciar así mismo también nuestro tiempo. Jesús nos dice que debemos de orar y debemos de persistir así mismo también en nuestra búsqueda hacia Él. No faltan las personas que se rinden después de algunos esfuerzos sinceros y concluyen que Dios no puede ser hallado. Llegar a conocer a Dios demanda decisión y Jesús asegura que nuestros esfuerzos serán premiados. No se rinda en su afán por encontrarse a sí mismo con Dios, sino que sigamos pidiéndole y clamándole a Él para que nos dé más sabiduría y entendimiento y comprensión de su palabra y los planes que Él tiene en nuestras vidas. Cristo está mostrando en el capítulo 7:11 el corazón de Dios, el Padre. Él no es egoísta, envidioso, ni tampoco avaro. No tenemos que mendigar ni arrastrarnos cuando venimos con nuestras peticiones. Él es un Padre amante que comprende, cuida y conforta. Y si los humanos pueden ser bondadosos, imagínense cuán bondadoso puede ser el Dios creador de todo lo bueno. Jesús dijo en el capítulo 7:11 también, si vosotros siendo malos para contrastar los seres humanos, pecadores y falibles con un Dios santo y perfecto. En el versículo 12, estas palabras se conocen comúnmente como la regla de oro y en muchas religiones se expresan negativamente. No hagas a otros lo que no quisieras que hicieran contigo. Al hacer esta declaración positiva, Jesús la hizo mucho más significativa. No es difícil frenar nuestra intención de causar daño a alguien. Es mucho más dificultoso tomar la iniciativa para hacer en favor de esa persona. Así que la regla de oro, como la manera en la que la formuló Jesús, es fundamentalmente, eh, ¿verdad? Basada en lo que es la bondad y la misericordia activa, como la que Dios nos muestra a nosotros cada día. Piense
en una acción buena y misericordiosa que pueda hacer quizás en el día de hoy en su vida, mostrando a sí mismo esta regla de oro. La puerta, en el capítulo 7, 13 y 14, a la vida eterna, en Juan capítulo 10 del 7 al 9, es estrecha. Esto no significa que sea difícil ser cristiano, significa que hay muchas maneras de vivir la vida, pero un solo camino para vivir eternamente con Dios. Creer en Jesús es el único camino al cielo, porque solo Él murió por nuestros pecados y nos hizo juntos delante de Dios. Vivir su manera puede no ser fácil, pero es bueno y correcto. Los falsos profetas aparecían con frecuencia en el tiempo antiguo del Antiguo Testamento y profetizaban solo que el rey y la gente querían oír. Le hablaban literalmente, hermanos, para las cosquillitas de las palabras que ellos estaban esperando en sus propias vidas. Los falsos maestros eran tan comunes como lo son en el día de hoy. Jesús dice que hay que cuidarse de las personas cuyas palabras suenan a religión, pero que en verdad están motivadas por dinero, prestigio y asimismo poder. Ustedes pueden identificarlos por que en sus enseñanzas disminuyen a Cristo y lo que hacen es que se glorifican ellos mismos. Debiéramos evaluar las palabras de un maestro examinando su vida. Así como el árbol se conoce por la clase de frutos que da, un buen maestro mostrará buena conducta y un carácter moral al intentar vivir las verdades de las Escrituras. Esto no significa que debemos de expulsar a los maestros de la escuela dominical, pastores y demás que no hayan llegado a la perfección. Todos estamos expuestos así mismo al pecado y debemos demostrar la misma misericordia que nosotros mismos necesitamos que sea mostrada hacia nosotros. Algunos aficionados al deporte pueden hablar, ¿verdad?, bien de lo que es un buen juego, pero eso no quiere decir que pueden jugar bien. Y no todo aquel que habla del cielo tampoco, hermanos, pertenece a sí mismo al cielo. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Y Él quiere que hagamos lo correcto, no solo que nos expresemos con corrección. Jesús desenmascaró las personas que aparentaban ser religiosas, pero no tenían una relación con Él. Y en el día del juicio, solo nuestra relación con Dios, nuestra aceptación de Él como Salvador y nuestra obediencia hacia Él será tomada en cuenta para ver quiénes son los que van a tener acceso al reino celestial y quiénes no lo van a tener. Y el juicio es el día final de ajuste de cuentas, cuando Dios castigará el pecado y premiará la fe. Edificar sobre la roca es un discípulo atento que responde a su maestro, en vez de ser superficial e hipócrita. Practicar la obediencia se convierte en un fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida. Y como una casa de naipes, la vida del necio se tambaleará. Muchas personas no buscan deliberadamente un fundamento falso o inferior sobre el cual edificar sus vidas, sino simplemente no piensan en cuál es el propósito verdadero de sus vidas, sino que viven, hermanos, literalmente a la ligera, sin pensar y sin entender que cada decisión tiene un impacto en la vida de los que les rodean. Los escribas, eruditos en la religión, solían citar autoridades para apoyar sus argumentos e interpretaciones, pero Jesús habló con una nueva autoridad, la suya. No tenía que citar a nadie porque Él es el verbo, como dice Juan capítulo 1, versículo 1. Señor, te adoramos y agradecemos por tu palabra. Gracias por el recordatorio, Señor, de que tenemos una responsabilidad cuando elegimos honrarte, cuando elegimos vivir vidas que así mismo sean de tu agrado. Pedimos, Padre, que nos guíes y que nos ayudes, Señor, a sí mismo a poder eh, meditar, a poder elegir tu camino y a poder, Señor, enfocarnos en ti sin distracción alguna. Te adoramos y agradecemos, Señor, porque siempre estás ahí y nunca te das por vencido de nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras faltas, nos perdonas. A pesar, Señor, de nuestros fallos, nos permites que continuemos hacia adelante, caminando con nosotros, mientras te buscamos así mismo en espíritu y en verdad. Guíanos, Señor, y que podamos vivir vidas que asimismo buscan honrarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.